Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio que se proclama hoy en la misa está dividido prácticamente en 3 párrafos. Sobre cada uno de ellos podemos hacer una pequeña meditación. El primero inicia así, son palabras de Jesús ante los discípulos, o sea, a la generalidad, al conjunto de quienes lo seguían, de quienes escuchaban su palabra, no solamente al grupo reducido de los 12, sino a todos aquellos que hasta ese momento lo han ido siguiendo en sus enseñanzas. Y les dijo así: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Podemos comenzar con esta indicación sorprendente para el oído de los judíos. Se habla de los ángeles. Los ángeles están en la presencia de Dios y en el imaginario del judaísmo de la época de Jesús, los ángeles están presentes como los cortesanos, como los sirvientes de una corte ante un gran rey. Y ellos son los mensajeros y al mismo tiempo los encargados de ejecutar las órdenes del rey, en este caso de Dios mismo. Y así negar al Hijo del Hombre implica ser negado ante los ángeles de Dios. Y es una consecuencia tremenda. Estos ángeles serán los encargados de impedir la entrada a la presencia de Dios. Es como quien quiere tener acceso al palacio del rey, al palacio nacional, a la oficina o al despacho más importante del gobernante de la nación, y no lo dejan entrar porque los guardias de la entrada, porque los servidores más cercanos al rey te desconocen. Por más que traiga uno una invitación, una carta, un correo electrónico, si esas personas no te quieren dejar entrar, ¿quién no ha tenido una experiencia así con la burocracia? Con el empleado de turno que se niega a dejarte hablar, a pasar, a llevar el recado. Pues con una orden justa, los ángeles de Dios habrían de impedir la entrada, el acceso ante el Hijo del Hombre. Esta es la otra fórmula que también aparece aquí, la expresión con la que Jesús se identifica a sí mismo, Hijo del Hombre. Es una fórmula tomada del libro de Daniel y que reaparece luego en el Apocalipsis. Pero es la manera en la cual Jesús se ha querido mostrar cercano. Y está de una manera interesante este párrafo, porque nos hace notar que Dios se ha acercado a los hombres. Es como si el hijo del rey hubiera salido de su palacio y se hubiera acercado a los mercados, a las plazas, se hubiera encontrado con personas de todo tipo y les hubiera dicho: miren que soy el hijo del rey, si algo se te ofrece, aquí está mi tarjeta, aquí está mi número, llámame si algo se te ofrece. Y ese Hijo del Hombre esperaría que esas personas actuasen con justicia, con rectitud, con honestidad. Pero ¿qué pasaría si esos hombres, mal aprovechándose, abusando de ese conocimiento, de ese contacto con el príncipe, con este personaje importante, abusando de ese contacto, atropellasen a los demás, impusieran su voluntad o saquearan o evadieran sus responsabilidades? Esto
Esto es algo que a Jesús le duele mucho, lo dirá en alguna otra parábola, o cuando hable de este siervo malvado, dice, yo te perdoné la deuda, ¿no tenías tú que haber actuado de la misma manera? Y como no has hecho así, fuera de aquí. En pocas palabras, el conocimiento del Hijo del Hombre, que se ha hecho cercano, tiene como consecuencia inmediata un determinado comportamiento, esta caridad cristiana. Quien en cambio, conociendo al Hijo del Hombre, lo niega con sus obras, con su conducta, después no podrá aprovecharse de que lo conoce o no podrá arguir que conoce al Hijo del Hombre para ser admitido delante de los ángeles, delante de Dios mismo, delante del Rey. El segundo párrafo del Evangelio que hoy se proclama dio a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente en los primeros siglos, dio para un debate, una polémica tremenda. Las palabras son estas: todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Lo que fue motivo de disputa es esta última frase: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no encontrará perdón. Algunos herejes, entre ellos Tertuliano, Donato, de los primeros siglos, decían que estos pecados contra el Espíritu Santo eran el homicidio, la apostasía y el adulterio, y que esos eran imperdonables. Hablaban ellos de pecados imperdonables. Había unos pecados mortales de tal calibre que no podían ser jamás perdonados. Inmediatamente reaccionó la Iglesia, los obispos, los sucesores de los apóstoles, para aclarar que esta blasfemia contra el Espíritu Santo no era otra cosa que la presunción o la desesperación. En pocas palabras, como decirle a Dios en su cara que no lo necesitas, que no te interesa, que no requieres de su ayuda para salvarte, que tú te salvarás solo. Como si uno le estuviera diciendo a Dios, yo voy a tomar el cielo por asalto, me voy a meter a la fuerza, sin contar contigo, sin necesidad de ser santificado interiormente, de ser justificado con la gracia, sin necesidad tuya. Eso es lo más blasfemo que se puede hacer o que se puede decir, ¿no? Decirle a Dios que no necesitamos de su perdón, ni de su gracia, ni de su ayuda, ni de que nos transforme interiormente. Es como si los demonios pretendiesen apoderarse del cielo por un golpe de estado sin ser buenos, siguiendo en su maldad, en su perversión. Bueno, eso es lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Este pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de desesperanza y de presunción. De presunción por no necesitar a Dios, de desesperanza por decirle a Dios en su cara, hagas lo que hagas, no me vas a poder salvar. Soy insalvable. Ni siquiera tú, que eres omnipotente, me puedes ayudar. Eso también es evidentemente una blasfemia, que es también lo que hacen los demonios, de decirle a Dios, no me puedes ayudar. No puedes, no te sirve de nada tu poder, ni tu misericordia, ni tu gracia, nada de eso sirve. Es el pecado de los condenados. Y el tercer párrafo habla de cómo cuando sean conducidos a las sinagogas ante los magistrados o las autoridades, no se preocupen de cómo o qué razones van a dar, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que tienen que decir. Aquí aparece la palabra sinagoga, que se refiere tal cual a las casas y los lugares donde se reunían los judíos para comentar y celebrar la palabra de Dios. Y en ese párrafo Jesús ya está previniendo a los discípulos de que se va a rasgar el judaísmo, se va a rasgar el pueblo de Israel. Unos van a estar a favor de Jesús de Nazaret y otros en contra. Pero que ellos no tienen que prepararse con una estrategia de políticos para tratar de sobrevivir o vencer al adversario, sino que lo que tienen que hacer es dejarse conducir y estar cada vez más cerca del Espíritu Santo.
Y así este tercer párrafo conecta con el segundo. Lo que a nosotros se nos pide es una docilidad, una confianza en este Consolador que es el Santo Espíritu de Dios, que es también nuestro abogado, nuestro paráclito, el Consolador y el intercesor. Qué tarea grande, qué tarea la que nos queda siempre. Uno pudiera decir que el cristianismo consiste en dejarse dócilmente conducir por el Espíritu. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.